Este tutorial va a ser para quienes quieran estudiar el problema del carro, de la suspensión en el taller, que consiste en lo que se llama un sistema masa resorte amortiguado. ¿Y en qué consiste este sistema físico? Vamos a imaginarnos un recipiente, de esta forma, con una tapa acá, de la cual se sostiene un resorte. Bien. Y a ese resorte va adherida una masa. La vamos a dibujar como una cajita. Bien. Y todo esto está sumergido en un fluido muy denso. Pues también valdría el aire, pero la propiedad principal de este fluido es que tiene viscosidad. Es un fluido viscoso, es un fluido que provoca fuerzas que se prenden al movimiento de cuerpos que están dentro de este. Bien, entonces de esta manera vamos a tener este sistema físico, el cual pues nos va a describir un poquito parecido el problema que tenemos para el carro. Vamos a decir que este resorte tiene una constante elástica K, la masa pues tiene una inercia M y el fluido tiene una constante de viscosidad o de amortiguamiento C. Bien, entonces aquí vamos a definir nuestros números. Entonces vamos a tener una que K es la constante elástica. Y esta tiene unidades de newton sobre metro. Bien. Vamos a tener C, que es la constante de amortiguamiento. Con unidades de newton por segundo sobre metro. Y finalmente la masa inercial, con unidades de kilogramo. Bien, vamos a agregar un dato extra y es el siguiente. Vamos a tener que esta masa, esta masita, borré el líquido, el fluido, no me deja borrar, bueno, está en algo que vamos a llamar un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio lo vamos a llamar y igual a 0 metros. Bien, y igual a 0 metros. Y a partir de este punto vamos a medir sus movimientos dentro de este fluido, si sube y si baja. Bien, entonces estos son los parámetros del sistema. Y vamos a tener otra cosa adicional, esto lo vamos a llamar los parámetros del sistema. Y por otro lado vamos a tener lo que se llaman las condiciones iniciales. Entonces resulta que cuando ustedes tienen un sistema físico, iniciales, ustedes van a poder describirlo desde el tiempo de inicio de la medición, de la experimentación, de la simulación,
es el tiempo inicial, que nosotros ya lo hemos visto de los programas de cinemática, que se mide en segundos. Vamos a tener algo llamado la posición inicial. Bien, que se mide en metros. Y la velocidad inicial, que se mide en metros sobre segundo. Bien, entonces vamos a tener estos 5 números, por decirlo de alguna manera, 6 números. Bueno, realmente 5 porque generalmente escogemos el tiempo inicial como 0 segundos. Bien, ¿y qué tenemos acá? Resulta que este sistema va a tener un comportamiento muy curioso. ¿Por qué? Porque este sistema va a describir lo que se llama un movimiento armónico u oscilatorio, también si lo quieren llamar. Es decir, el sistema va a describir trayectorias de este tipo. Si este es el tiempo, la cajita va a estar subiendo y bajando, subiendo y bajando. Entonces vamos a ver esta cajita cómo empieza a subir y bajar y subir y bajar y subir y bajar. Bien, es lo que vamos a observar en esto. Y este movimiento armónico se describe de la siguiente manera. Entonces vamos a empezar aquí con lo que vamos a llamar la gráfica 1. Pongámosle aquí el primer numeral. Y aquí vamos a llamar la gráfica 1, que va a ser de posición versus tiempo. Entonces, definiendo aquí nuestros ejes hacia arriba, el eje Y, o sea que hacia arriba va a ser lo positivo, vamos a tener esto. Entonces aquí vamos a trazar un plano cartesiano, un poquito más hacia el centro, y en este vamos a tener lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a fijar la posición inicial para este sistema como 0,1 metros, de realmente sería aquí una Y. Bien, las condiciones iniciales realmente corresponderían a las coordenadas que ustedes estén usando, y como en este caso estamos usando solamente el eje Y, pues aquí vamos a tener realmente una Y, una Y. Posición inicial igual a esto, y velocidad inicial en Y obviamente va a ser igual a 0 metros sobre segundo. Entonces con estas condiciones iniciales que vamos a tener, vamos a marcar aquí nuestra posición en Y en metros, 0,1, 0 acá y menos 0,1 más o menos por acá. Y empezamos. Vamos a marcar 4 momentos, 4 instantes sobre este eje de tiempo. Digamos que marquemos uno acá, de aquí marcamos la mitad, aquí un cuarto, aquí otro cuarto y metamos aquí otro cuarto. Ya verán por qué, para que ustedes vean cómo esto es oscilatorio, y este va a ser el tiempo en segundos. Recuerden las etiquetas, siempre muy bien las gráficas muy bien etiquetadas, sus ejes con coordenadas. Y aquí empieza esto, baja, después llega hasta -1 y se detiene, vuelve a subir a 0 y regresa a 0,1 y volvemos a bajar aquí a 0. Voy a trazar aquí dos líneas punteadas para aclarar que en efecto están llegando estas
esta gráfica de estas dos líneas y aquí vuelvo a marcar las que cubrí. ¿Y qué vamos a tener acá? Pues esto va a ser un movimiento oscilatorio. Porque oscila, porque va y viene, y también se llama armónico, y la función que va a describir este comportamiento, pues ustedes ya lo estarán sospechando varios, va a ser un coseno. ¿Por qué un coseno? Porque empieza distinto de cero, no empieza desde cero, sino desde un número distinto de cero, o sea, distanciado, que realiza su oscilación y llega exactamente al mismo punto, y a medio camino de la oscilación, a media oscilación, a medio periodo, eh, pasa por la amplitud opuesta. Antes de hacer esto vamos a definir aquí otro detalle extra que va desde acá hasta acá, que lo vamos a llamar el periodo. ¿Y el periodo qué es? Pues es justamente el tiempo que toma una oscilación t. Y esta lo vamos a describir, escribámosla aquí al lado. Esta y en rojo, vamos a escribirlo, va a ser igual a y sub 0 justamente por el coseno, y aquí tenemos una omega que ya se las explico y t, y aquí y sub 0 es lo que vamos a llamar la amplitud, y omega va a ser la velocidad angular. Eso es cierto, es la misma idea, pero aquí va a ser una frecuencia angular. Y va a ser muy parecido al movimiento circular o uniforme. Entonces vamos a tener que omega es igual a 2pi dividido entre el periodo. Y finalmente vamos a tener la frecuencia temporal, que esta es f igual a 1 sobre t. Y vamos a agregar aquí un dato extra, y es que esta cosa tiene un periodo de un segundo, con lo cual la frecuencia angular que vamos a tener va a ser acá de 2pi sobre un segundo. Esto va a ser igual a 2pi sobre s, sencillo. O si quieren 2pi hertz, o sea, 2pi radianes en cada ciclo. Y aquí vamos a tener 1 sobre segundo, y esto va a ser igual a 1 sobre segundo, o sea, a 1 hertz. ¿Qué quiere decir esto? Que este sistema va a estar describiendo una oscilación por segundo. Una oscilación por segundo. Bien, perfecto. Vamos ahora con la gráfica 2. ¿Y la gráfica 2 qué va a ser? Pues ya se estarán imaginando la velocidad. Y la vamos a llamar velocidad y no rapidez, porque esta sí tiene signo negativo. La rapidez siempre es positiva, la velocidad sí puede ser negativa también. Entonces vamos a trazar aquí la línea vertical. Salió muy fea, entonces voy a volverla a trazar. A ver, una vez más. Bueno, esta no sirve. Aquí el eje del tiempo en segundos. Aquí la velocidad en metros sobre segundo. Y vamos a hacer las marcas. Las marcas que vamos a hacer se van a llamar por acá y por acá V max y menos V max. Bien, vamos a hacer las 4 marcas adicionales. La primera va acá, la segunda va acá, la tercera acá, la cuarta acá y la quinta acá. Bien,
Y vamos a tener que esto es 1 segundo, esto es 0,5 segundos, esto es 0,25 segundos. De hecho no necesito escribir las unidades porque ya las tengo ay Dios, en el eje. 0,75, 1 segundo, 1,25. Con la velocidad que vamos a tener la vamos a hacer amarilla, como un semáforo. Tenemos que el cuerpo empieza desde una amplitud de 10 centímetros, o sea, empieza más arribita, empieza en esa línea punteada. Y como el resorte está comprimido, la va a empujar hacia abajo, es decir, va a moverse hacia abajo, va a haber una velocidad en dirección vertical negativa, que quiere decir que la velocidad empieza desde cero porque estaba quieto, pero llega hasta menos Vmax. De aquí sube hasta 0, sigue subiendo, y pasémoslo un poquito más temprano porque se quedó corrido. Sigue subiendo hasta Vmax y baja a 0. Vamos a ver si lo puedo hacer un poco mejor. Por acá. No. Aquí sube hasta Vmax y baja hasta 0. Y aquí baja hasta menos Vmax. Bien, vamos a hacer las líneas punteadas por acá desde Vmax con negro. Ah, Dios. Bueno, así pasa un poquito por arriba. Entonces vamos a hacerla más bien así. Ya nos toca corregir esta. Esta sí parece que queda un poco mejor. En efecto queda un poco mejor. Bien. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que en 0,25, en 0 segundos, pues no hay velocidad, está quieto. Empieza a moverse y cuando justo está pasando por el centro, es decir, a la altura 0, aquí a este y igual a 0 metros, es cuando va más rápida la velocidad. Está pasando muy rápido. Después, cuando pasó, como después llega al punto más bajo de la oscilación, es decir, a la línea punteada de abajo, a esta de acá, pues va a tener que frenar. Y en ese frenado la velocidad se hace 0. Al hacerse 0, ¿qué va a ocurrir? La masita va a regresar, va a retornar hacia arriba, lo cual la velocidad vuelve a activarse y cuando está pasando otra vez por el suelo la velocidad ahora es máxima pero hacia arriba. Entonces vamos a tener un comportamiento complementario al que ya habíamos visto con la posición. Y una vez llega a 1 segundo, reinicia el ciclo y en 0 y en 1,25 vuelve a dar la vuelta. Entonces aquí tenemos gráfica 2, se me olvidó escribir la etiqueta, velocidad versus tiempo. Muy bien, aquí vamos a tener entonces la función para v, para la velocidad, va a ser de primero la velocidad, ya sabemos que es la razón de cambio de la posición respecto al tiempo, ¿listo? O sea, esto va a ser una derivada en pocas palabras. V igual a dy sobre et. Y aquí, ¿qué tenemos entonces? Tenemos d sobre dt, la amplitud, coseno de omega t. Aquí vamos a tener entonces la primera es una constante, no cambia con la derivada. El coseno es derivado a menos seno de omega t. Y finalmente derivamos la función interna. Escribámoslo todo completo. Omega t y aquí dt de omega t. Bien. Hacemos un pasito más.
y sub 0. Simplificamos de una vez. Les creamos la velocidad ya como función del tiempo. Menos y sub 0 omega seno de omega t. Entonces vamos a tener aquí una amplitud para la velocidad. Entonces vamos a tener que esta velocidad está v, no puedo llamarla v sub 0 porque v sub 0 es 0. Llamémosla v omega, así. Va a ser y sub 0 por omega, y esto es igual a 0,1 metros, la amplitud inicial, por 2 pi sobre segundo. Y esto nos da 0,2 pi metros sobre segundo, aproximadamente. ¿Qué sería esto? 0,6, 23,14, 28 metros sobre segundo, ¿bien? Más o menos. Bien. Y el resto va a ser lo mismo. Entonces, como vemos acá, esta es una función seno. La función seno siempre empieza desde 0. La velocidad está empezando desde 0. Y la amplitud, esta, que ya me acordé cómo se llama, esta es V max, es esto, 0,628 metros. Es decir, la masita va a avanzar a 62 centímetros por segundo cuando esté pasando por la mitad del movimiento, es decir, en el punto de equilibrio. Y ya por último, para terminar esta primera parte, vamos a tener la aceleración respecto al tiempo. Entonces, para la aceleración vamos aquí a hacer nuestra tercera gráfica, gráfica 3, aceleración versus tiempo. ¿Y esto qué va a hacer? De nuevo hacemos nuestra línea vertical, que no sea posible. Bueno, ya me quedo con esta. El eje del tiempo, los horizontales siempre me salen mejor. Aquí A en metros sobre segundo cuadrado, bien etiquetado, y hacemos las marcas para A max y más o menos simétrico menos A max. Bien, y esta vez sí voy a hacer las marquitas aquí para que quede mejor, estas y estas, y ya pues ya se imaginarán qué tipo de función vamos a tener. Bien, listo, perfecto. Ponemos este puntito acá, estos de acá también. Ahora sí, ¿qué va a pasar? Resulta que la aceleración empieza desde 0 pero se vuelve negativa, es decir, velocidad inicial es 0, velocidad final en este punto es negativa distinta de 0, es decir, tenemos una aceleración. Y tenemos una aceleración distinta de 0 y negativa para que la velocidad se nos vaya hacia los números negativos, a pesar de que la inicialmente sea 0. ¿Okay? Entonces vamos a tener acá aceleración negativa, empieza lento, llega a 0. ¿Por qué llega a 0? Porque la velocidad deja de crecer. Sigue creciendo y llega hasta aceleración máxima cuando justito está la velocidad en 0 para volver a arrancarla. Baja otra vez y llega hasta 0 de nuevo. Bien, y de esta manera tenemos el ciclo completo de la aceleración. Sale bien. Vamos a hacer este arco primero, este arco después y este arco para arriba. Muy bien. De esta manera tenemos nuestra aceleración respecto al tiempo.
Vuelvo a hacer las marcas que borré, que cubrí. Bien. Y los tiempos. 0,25, 0,5, 0,75, 1 y 1,25. Y bueno, resulta que no era roja sino verde. Entonces vamos a borrarla. A ver si sale mejor con el color verde. De aquí arranca para arriba. Ahorita vuelvo a escribir los números. Llega hasta B, hasta A max. B vuelve a bajar. Llega hasta menos A max. Y empieza a subir de nuevo. Bien. Remarcamos los números. 0,25, 0,75 y 1,25. Bien, perfecto. Y aquí vamos a tener lo mismo. Vamos a tener que como la aceleración es la razón de cambio de la velocidad respecto al tiempo, pues vamos a tener que esto es d sobre dt por menos y sub 0 omega seno de omega t. Bien, esto va a ser igual entonces a y sub 0 y omega salen por ser constantes. Vamos a tener la derivada del seno, que es coseno. No se nos olvide el menos que había delante, de omega t, por la derivada interna omega t, pues esto va a ser igual a omega. Entonces aquí vamos a tener que la aceleración como función del tiempo es igual a menos y sub 0 omega cuadrado coseno de omega t. Es decir, tenemos la misma forma funcional de la posición, pero invertida, al revés, porque la posición era y coseno y esta es menos y omega cuadrado coseno. Y aquí podemos ver perfectamente la reflexión. Esto parte de las y positivas y se va hacia las y negativas, esto parte de las y negativas y se va a las y positivas. Y aquí vamos a calcular la A max, la aceleración máxima, que va a ser y sub 0 omega cuadrado, y esto es igual a 0,1 metros por 2 pi sobre segundo a la 2. Muy sencillo. Y aquí vamos a tener que pi es al cuadrado es más o menos 9,8. Curiosamente es un número parecido al de la gravedad. 9,86 por 0,1, entonces vamos a tener menos. Primero escribámoslo bien, como decimales. 0,4 por pi a la 2 metros sobre segundo cuadrado. Esto va a ser igual a 0,987 metros sobre segundo a la 2. Bien, de esta manera tenemos caracterizado el movimiento armónico simple, que va a ser este caso. Pues este caso es el movimiento armónico simple, es decir, sin amortiguamiento. Y ya que tenemos hecho todo esto, que ya tenemos descrita el movimiento, vamos a marcar unos instantes de tiempo con nombres. Vamos a llamar a este el A. Dámoslo con el pincel delgado. Este va a ser B, este va a ser C, este va a ser D y este vuelve a ser A. Y aquí B otra vez. Muy bien. Lo mismo aquí abajo. A. No se ve bien. A. B. C. D. Y A otra vez. No hay E. Porque E es igual a A y aquí B otra vez. Y ahí de nuevo. A. B. C. D. A. Y B. Muy bien. Y aquí viene la siguiente parte. Diagramas de cuerpo libre. Como tenemos 4 situaciones
la posición, la velocidad y la aceleración cambian de maneras diferentes, complementarias entre sí, pero diferentes, vamos a necesitar hacer más de un diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque en las situaciones de los anteriores tutoriales teníamos que bastaba con un solo diagrama de cuerpo libre para describir al sistema. En este caso nos van a hacer falta 3 más para poder describir esto. Realmente serían bastante los que ustedes quieran. Pero ¿por qué 4? Porque yo escogí 4 momentos clave del movimiento para poder hacer la descripción justamente del movimiento armónico. Entonces aquí vamos a tener las 4 situaciones. Escribamos la S en rojo, la escena A, la escena B, un poquito más espaciado, la escena A, la escena B, la escena C y la escena D. Bien, listo. Aquí vamos a hacer nuestras 4 cajitas. Primera cajita acá, segunda cajita acá, es la misma cajita, solo que un tiempo después, un cuarto de segundo más exactamente, tercera cajita acá y cuarta cajita acá, muy grande. Perfecto. ¿Y cuál es la primera fuerza que van a tener todas? Obligatorio, el peso. Ya sabemos que cualquier objeto sobre la superficie de la Tierra tiene que tener siempre el peso entre sus fuerzas, las fuerzas que actúan sobre esto, el peso. Muy bien. Y ahora vamos con la fuerza elástica. Resulta que cuando el resorte está completamente comprimido o completamente estirado, es cuando la fuerza elástica es máxima. ¿Por qué? Porque vamos a tener que la fuerza elástica, si recordamos, la fuerza elástica la vamos a simbolizar esta vez como una F sub E es igual a menos K por la deformación del resorte. Bien, como yo escogí que Y igual a 0, que el resorte, la posición de equilibrio fuera Y igual a 0, nos basta solamente escribirlo así. Pero vamos a tener una segunda fuerza además. Fuerza amortiguadora. Vamos a escribirlo mejor así. Fuerza amortiguadora. F sub A igual a menos C por la velocidad. Muy bien. Y aquí es donde viene la razón de esas unidades tan raras. Porque ¿qué pasa? Cuando hacemos el análisis dimensional de estas unidades que tenemos que las unidades de K por Y van a ser los newtons sobre metro por metro. Esto van a ser newtons, que son las unidades de la fuerza. Bien, y si hacemos el mismo análisis abajo, vamos a tener que esto es las unidades de C por las unidades de B, que se tiene unidades de newton por segundo sobre metro, y la velocidad es metro sobre segundo, de tal manera que se nos cancelan segundos y metros, de la misma manera como arriba se nos cancelaban metros, teniendo
finalmente las unidades de fuerza. Bien, análisis dimensional es como se llama a esto que acabo de hacer acá. De esta manera es como nosotros podemos rectificar que las constantes tengan las unidades correctas. Con esto acá seguimos y vamos a tener que como la elongación es máxima aquí, o sea, aquí y sub 0, y es igual a y max, y b es igual a 0 metros sobre segundo, y además tenemos que la aceleración es igual a menos a max, pues vamos a tener que la fuerza elástica es máxima hacia arriba. Bien, máxima hacia abajo. Hacia abajo. Bien, ¿por qué? Porque está en el punto de arriba de la oscilación y lo que va a hacer es bajar y después volver a subir, pero ahorita estamos solamente bajando. Y aquí tenemos la fuerza elástica, F sub E. Después, segunda escena, escena B. Vamos a tener que Y es igual a 0 metros, A es igual a 0 metros sobre segundo cuadrado, pero B es igual a menos B max. ¿Esto qué quiere decir? Que la velocidad en B es negativa, máxima negativa, pero tenemos que la fuerza de amortiguamiento, la fuerza amortiguadora va en la dirección opuesta de la velocidad. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza de amortiguamiento va a ir hacia arriba. F sub A. Bien, tercera escena. Tenemos que Y es igual a menos Y max. B es igual a 0 metros sobre segundo. Y A es igual a más A max. Bien, es la parte positiva. Aquí la aceleración es positiva. Hacia arriba. ¿Por qué? Porque aquí como la altura, la posición de la cajita es completamente comprimida, aquí bien abajo, pues ahora sí la fuerza elástica va a apuntar hacia arriba y con su magnitud máxima, F sub E. Y finalmente tenemos última escena. Y es igual a 0 metros, A es igual a 0 metros sobre segundo cuadrado, pero B es igual a V max. Esta vez positiva. Aquí arriba la escena D, aquí. Con lo cual tenemos la fuerza amortiguadora va en contra de la velocidad de tal manera que va a ir hacia abajo. F sub A. Bien, y voy a dejar aquí un vectorcito que nos indique hacia dónde se mueve la cajita. Aquí se mueve hacia abajo, velocidad. Aquí está quieta la velocidad. Digo, aquí se mueve hacia abajo. No. Aquí la velocidad sería 0. Bien. No, creo que se entiende más bien así. Lo dejamos así. Dejémoslo así por ahora mejor. Muy bien, entonces tenemos esto. Perfecto. Ahora sigue escribir nuestras ecuaciones de movimiento. Entonces esto es la parte 2. Aquí vamos a hacer una línea divisoria para que no se confunda. Y vamos a tener aquí nuestra parte 3. Ecuaciones de movimiento. Para cada escena. Entonces vamos a tener que la primera es esta. La A.
la escena A. ¿Y cómo es la escena A? Para la escena A solo tenemos fuerzas en Y y va a ser que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a el peso y negativo de la fuerza elástica. Bien. A ver, aquí yo estoy agarrando directamente la dirección hacia abajo, con lo cual aquí ya tengo que FE es igual a menos YK, lo que desarrollemos un poquito más. Vamos a tener menos MG. Bueno, cerremos acá de una vez y pongamos la inercia. Esto va a ser igual a la inercia, la masa inercial por la aceleración. Bien. Y esta aceleración tenemos aquí que es negativa. Es menos A max. Bien. Entonces esta aceleración nos debería dar negativa. ¿Qué vamos a tener aquí entonces? Vamos a tener acá el peso. Y aquí vamos a tener menos K, Y máximo. Es decir, esta Y que está completamente la cajita comprimida arriba va a provocar una fuerza negativa, una fuerza hacia abajo. Bien, con lo cual tenemos esto igual a M por A. De aquí podemos despejar la aceleración y vamos a tener que la aceleración en la escena A es igual a menos la gravedad menos K sub Y max dividido entre la inercia. Bien. Esta es la primera aceleración que tenemos. Y resulta que nosotros ya sabemos el valor de esa aceleración. Entonces ahorita lo que hay que mirar es valores de K, valores de la constante elástica que nos den esas aceleraciones y de la masa, por ejemplo. Vamos con la segunda parte, con la escena B. Línea divisoria y escena B. ¿Cómo va la escena B? En la escena B tenemos la fuerza de amortiguamiento hacia arriba oponiéndose a la velocidad y el peso siempre hacia abajo. Entonces sumatoria de fuerzas en Y va a ser el peso que siempre está menos F sub A igual a la inercia por la aceleración. Y aquí vamos a tener entonces menos mg menos c v max igual a m por a. Listo. Aquí podemos fácilmente despejar. Entonces tenemos que la aceleración va a ser igual a, de nuevo, la gravedad menos c v max sobre la masa. Segunda ecuación de aceleración que tenemos acá. Vamos con la tercera. Línea divisoria. Así. C. Escribamos acá mismo. Y ahorita desarrollamos aquí algo. Y hagamos aquí la línea divisoria un poquito más extensa. C. En C, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza elástica hacia arriba y el peso hacia abajo. Entonces, muy sencillo. De nuevo, sumatoria de fuerzas en Y va a ser el peso hacia abajo y la fuerza elástica hacia arriba, igual a la masa por la aceleración. Vamos a tener menos mg más K, Y
max igual a la masa inercial por la aceleración. ¿Por qué calle max? Porque en esta la aceleración va hacia arriba, es positiva, dado que la amplitud es negativa, es decir, que el resorte está estirado. De aquí podemos despejar la aceleración y vamos a tener la aceleración justito en ese momento es menos g más k y max dividido entre la masa inercial. Tercera cajita. Tercera cajita. Ah, me había salido bonito. Así, así y así. Muy bien. Nos falta una sola escena, la D. Pero primero línea divisoria. Para no confundirnos. La D. ¿Qué pasa con la D? Con la D vamos a tener fuerza amortiguamiento hacia abajo y peso hacia abajo y fuerza amortiguamiento hacia abajo porque es cuando la masita está subiendo rápidamente para volver al punto de origen. Entonces sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a menos mg menos fa. Y esto igual a la inercia, masa inercial por la aceleración. Vamos a tener aquí menos mg menos v max, porque se opone a la velocidad. Todavía no necesitamos dividir, solamente así. Igual a la masa por la aceleración. Finalmente despejamos y tenemos que la aceleración va a ser igual a menos g menos cv max dividido la inercia. Última aceleración que estaríamos obteniendo. Bien, perfecto. Pero tal vez algunos ya estén observando un problema, llamémoslo así, que tenemos acá, y es que para las escenas B y D, este análisis nos había dado del movimiento armónico que las aceleraciones eran cero. Sin embargo, aquí nos están dando distintas de cero. Nos está dando otra cosa de lo que está pasando. Pues primero vamos a hacer aquí dos tipos de análisis. El primero es que vamos a hacer y llamamos a esto acá 4 después de una línea divisoria. Vamos a hacer ecuación general de movimiento. Es decir, esto. Vamos a tener que, para cualquier momento, para cualquier instante de tiempo, la segunda ley de Newton nos va a dar lo siguiente. Vamos a tener primero que la fuerza elástica siempre se opone a la posición de la masita relativa al punto de equilibrio, que en este caso es y igual a 0 metros, con lo cual nos basta escribir menos ky menos cv, donde la fuerza de amortiguamiento siempre se va a oponer a la velocidad de la cajita, y esto va a ser igual a menos el peso igual a la masa inercial por la aceleración. ¿Qué es lo que está pasando acá? Nosotros tenemos una cajita, bien, y esto va a ser para cualquier instante de tiempo con su peso hacia abajo, mg. Digamos que está
moviéndose hacia arriba, es decir, la fuerza de amortiguamiento va a ser hacia abajo, y que la elástica vaya hacia arriba. ¿Qué es lo que estamos teniendo acá? Estamos teniendo un caso general, un caso que nos cubre todas las situaciones intermedias y no solamente las que analicemos acá. Porque ¿qué ocurre? Resulta que cuando nosotros tenemos amortiguamiento, el movimiento no es armónico, y es que este se llama movimiento armónico simple. Simple. Es decir, es el caso más sencillo de todos, que es cuando la masita está oscilando para arriba y para abajo sin ninguna pérdida. Esto es sin amortiguamiento. Bien. Simple, pongámoslo así. Donde vamos a tener una K, una constante K de 39, pongámoslo así, 5 newtons sobre metro, pero una C de 0 completamente. Vamos a reescribir estas constantes. Acá, un periodo de 1 segundo. Y vamos a agregar aquí la constante elástica, que va a ser aproximadamente 39.5 newtons sobre metro. Y finalmente vamos a tener nuestra constante de amortiguamiento de viscosidad, que va a ser 0 newtons por segundo sobre metro. Bien, vamos a tener estas constantes, es decir, el movimiento armónico simple es sin amortiguamiento. Sin fuerza amortiguadora. Mejor. Muy bien, porque ¿qué ocurre? Vamos a tener otro tipo de movimiento acá, que va a ser pongámosle junto con 4, como otro paso también de 4, el movimiento armónico amortiguado. Porque ¿qué tenemos acá? Vamos a tener exactamente las mismas características. Vamos a trazar una línea vertical más o menos del mismo tamaño. Pongámoslo así. Un eje X que va a ser del tiempo. Y aquí una Y max y una menos Y max. Y es que ustedes que esperan físicamente este sistema físico si lo vieran moverse en un laboratorio. Les voy a adelantar un poquito. Vamos a ver si puedo hacer las marcas desde aquí abajo. Creo que no. Tal vez un poquito, sí. Vamos aquí la primera marca. Negro. Aquí la segunda. Aquí la tercera. Aquí la cuarta. Y no nos dio espacio para la quinta, pero no hace falta. Bien, bueno, quedaron un poquito desplazadas. Voy a hacer unas nuevas. Se va, se va, se va y se va. Vamos a poner entonces la máxima acá, la mitad por acá, mitad de esta acá y mitad de esta acá. Muy bien. ¿Y qué es lo que ocurre con el oscilador armónico amortiguado? Pues que en efecto empezamos desde Y max. Pero es que cuando lleguemos a Y menos, más bien vamos a hacer esto. Vamos a hacer dos oscilaciones.
Entonces vamos a meter más líneas. Vamos a meter otra acá, otra acá, otra acá y otra acá. Bien. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esto llega a 0. Y voy a hacer las líneas acá, punteadas. Pero cuando sigamos, vamos a ver que no llegó a menos y max, sino que se regresó antes. Y cuando vayamos al otro lado va a ser más chiquito el movimiento. Va a ser por acá. Y vuelve a bajar. Y va a bajar aún menos. Va a bajar mucho menos. Así. De aquí sube y mucho menos vuelve a subir. Y así se va a ir apagando. Entonces vamos a ver que se está amortiguando la amplitud. La amplitud inicialmente era toda esta distancia, después es esta, después esta más corta, esta más corta, esta más corta, y de esa manera es como se va apagando el movimiento. De tal manera que vamos a tener aquí algo llamado una envolvente. La envolvente va a ser una exponencial, una curva que está recogiendo todos los picos que lentamente se van achicando en la medida como el tiempo va aumentando. Bien, y esta apagado justamente depende de la fuerza amortiguadora. Entonces esto sí es con fuerza amortiguadora, es decir, para distinto de cero. ¿Y qué vamos a tener acá? Vamos a tener que la K, primero etiquetemos la gráfica. Entonces esta va a ser la gráfica 4, posición versus tiempo con amortiguamiento. ¿Y qué ocurre acá? Pues que acá la ecuación de movimiento justo va a ser la que tenemos acá. Esta de acá, esta es la que nos va a provocar ese movimiento oscilatorio que se va a ir apagando con el paso del tiempo. Vamos con los periodos un poquito más largos. Bien, como una serpiente que se va recogiendo más o menos. Y en metros y T en segundos. Bien, esta es la que nos va a producir esto. Y en este caso, como nos damos cuenta, las aceleraciones no van a ser cero en los puntos máximos, las velocidades no van a ser cero, no, las aceleraciones no van a ser cero en los puntos centrales en donde corta el eje, las velocidades no van a ser completamente cero donde habíamos dicho antes, es decir, para las situaciones A, B, C y D, sino que aquí va a cambiar ligeramente de A, B, C, y como ustedes ven, esta A no es lo mismo que esta A y para nada es lo mismo que esta tercera A. Es decir, no podremos hacer este análisis que habíamos hecho antes, sino que nos toca tener en cuenta todas estas nuevas diferencias que introduce el amortiguamiento. Sin embargo, la lógica sigue siendo muy parecida. Y por esta razón es que acá, aunque las aceleraciones nos den 0 para la situación B y para la situación D, las aceleraciones no nos van a dar 0 cuando tengamos el amortiguamiento. Porque ¿qué pasa? Pues está el peso, pero el peso actúa en todas las situaciones de la misma manera. El peso está en A, en B, en C y en D, de tal manera que el peso no está contribuyendo a la oscilación. El peso simplemente ala la masa un poquito para abajo y ya. ¿Qué es lo que está haciendo el resto? La fuerza restauradora, o sea que es el resorte, y la fuerza amortiguadora, que es la viscosidad, pues son las que van a provocar la oscilación. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos que no hay amortiguamiento? Cuando tenemos que no hay amortiguamiento, entonces para el caso especial, sin amortiguamiento,
pues vamos a tener que esta A va a ser directamente igual a 0 metros sobre segundo cuadrado. Y esta A también va a ser literalmente igual a 0 metros sobre segundo cuadrado, sin amortiguamiento también. Es decir, cuando recuperamos los casos sin amortiguamiento, recuperamos que la aceleración para B y para D sea, pues realmente no es 0. La aceleración sería la de la gravedad, la gravitacional. Entonces más bien escribámoslo así. Menos G y menos G. Y no hay ningún problema con esto, porque como G está en todas las situaciones, la gravedad no va a estar contribuyendo para que la masita se oscile o no oscile. De tal manera que esta G es lo mismo que tener aquí un 0. Podemos restarle la aceleración gravitacional a todas las masitas y nos va a dar exactamente lo mismo. Bien, entonces por esta razón es que nosotros no estamos obteniendo eso que las aceleraciones en B y en D sea 0. Simplemente porque hay amortiguamiento, hay una fuerza extra que no habíamos tenido en cuenta para este caso. Este caso solamente para cuando no hay fuerza amortiguadora, como está pasando acá. Para cuando sí hay fuerza amortiguadora, sí va a ocurrir esto. De tal manera que los valores de nuestras constantes van a ser, la K va a ser muy parecida, la K va a ser la misma. K va a ser igual a 39,6 newtons sobre metro. Y la constante elástica, la constante amortiguadora va a ser igual a 0,63 newtons por segundo sobre metro. Y pues la masa ya la conocemos, la masa es la misma. La masa va a ser de 1 kilogramo. De esta manera es como nosotros estaríamos resolviendo el caso para el movimiento armónico amortiguado. Bien. Ya para terminar podríamos calcular algunos números. Por ejemplo, hagamos aquí una división pequeñita. O no, sigamos a la siguiente página. Entonces más bien pongamos acá esto como el 4, esto como el 5, ecuación general del movimiento. Este va a ser el caso para movimiento armónico amortiguado. Entonces vamos a una sección 6. Y esa sección 6, ¿cuál va a ser? Calcular algunos valores de las fuerzas. Calcular algunos valores. Entonces, por ejemplo, que nos preguntan que, pregunta A. ¿Cuál es el valor de la fuerza de amortiguamiento? Hagámoslo aquí a media pantalla. Cuando la velocidad es máxima. Entonces, respuesta va a ser muy sencilla porque recordemos que la fuerza de amortiguamiento es igual a menos la constante C por V. Y aquí nos está pidiendo cuando V es máxima. Entonces, vamos a recordar primero que Vmax lo obtuvimos de las
ecuaciones usemos este valor como para tener un número. Perfectamente podría ser otro, pero usemos ese 0,628. Entonces vamos a tener acá que Bmax va a ser 0,628. Movámoslo un poquito a la izquierda. Bmax 6,3, pongámoslo. Metros sobre segundo. Y nuestra constante, ¿cuánto era? C igual a lo mismo, 0,63 newton por segundo sobre metro. Entonces cuando hacemos la sustitución que tenemos acá, tenemos menos C, que va a ser igual a 0,63 newton por segundo sobre metro por 0,63 metros sobre segundo. Se nos cancelan los segundos, se nos cancelan los metros y finalmente aquí estamos obteniendo un número de aproximadamente bien, es 0 menos 0,39 newtons. Bien, tenemos un ejemplo de una cosa que podemos calcular. Hagamos aquí una segunda pregunta de este lado de la pantalla. Acá, B. ¿Cuál es el valor de la fuerza elástica cuando Y es máxima? Bien, entonces ¿cuál es este valor? Muy sencillo. Recordamos el valor de nuestra constante es 39,6. Vamos a poner aquí también el símbolo de respuesta. Y también que la fuerza elástica es igual a, vamos a ver si lo índice un poquito abajo, aquí, A menos K por Y, que en este caso nos preguntan por Y máxima. Entonces Y máxima ya la teníamos, que era 0,1 metros, y la K es igual a 39,6 newton sobre metro, con lo cual tenemos acá menos K 39,6 newton sobre metro por Y max 0,1 metros. Cancelamos y nos queda que esto es igual a aproximadamente menos 3,96 metros sobre segundo a la 2. Y voy a revisar un valor aquí arriba que creo que me quedó mal calculado, que es este del la aceleración, porque es justamente el valor que acabamos de calcular. No es el que yo había escrito, sino 3,95 metros sobre segundo cuadrado. Este sí es el valor correcto de la aceleración. Bien, entonces lo pueden calcular fácilmente. Aquí vamos a meter esto dentro de un paréntesis para que no se confunda. De la misma manera por aquí arriba con la velocidad, pero la velocidad sí nos quedó bien calculada, esa sí está bien hecha. 3,96 metros sobre segundo cuadrado. Bien. Hagamos otro cálculo. Hagamos un C. Hagamos un C. Que C sea. ¿Cuál es la aceleración provocada
por la fuerza de amortiguamiento cuando V es máximo. Y es muy sencillo porque nosotros ya lo tenemos. Entonces esta aceleración va a ser igual a por amortiguamiento a la fuerza de amortiguamiento dividido entre la masa. Y esto es menos C V max dividido entre M. Y recordamos que M es 1 kilogramo. En este caso vamos a tener que esto es CV max, lo mismo, menos 0,39 newtons dividido entre 1 kilogramo. Recordemos que los newtons son kilogramo por metro entre segundo a la 2 sobre 1 kilogramo. Se nos cancelan y finalmente obtenemos una respuesta de menos 0,39 metros sobre segundo cuadrado. Y vamos a hacer la misma pregunta acá, como la D. La D va a ser entonces, ¿cuál es el valor de la aceleración provocada por la fuerza elástica cuando Y es máxima? Negativa, metamos este detalle extra, máxima negativa. Entonces respuesta, vamos a tener entonces fuerza elástica de menos K, pero esta es Y negativa, máxima, menos Y max, y esto va a ser igual a K por Y máxima. ¿Listo? A ver, recordamos de nuevo que la masa es 1 kilogramo, de tal manera que la aceleración provocada por la aceleración en este caso va a ser KY max dividido entre 1 kilogramo. Y aquí, ¿qué vamos a tener entonces? Vamos a tener algo muy parecido a lo que ya tuvimos. Menos 3,96, arriba era newtons, porque era la unidad que quedaba, sobre 1 kilogramo. Recordemos que newtons pues es justamente kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. 3,96 kilogramo metro sobre segundo a la 2 sobre 1 kilogramo. Y finalmente obtenemos 3,96 metros sobre segundo cuadrado, que esa era justamente la aceleración que habíamos obtenido antes para el caso puro. Ahora vamos a hacer una tercera, un caso E. ¿Cuál es la aceleración cuando Y es igual a 0,05 metros y B es igual a pongamos, a ver, cualquier valor, 0,1 metros sobre segundo? Esto físicamente no sé qué tan correcto sea, pero nos sirve para hacer los cálculos. Entonces vamos a tener aquí que esta aceleración va a ser igual a la fuerza de amortiguamiento, y metamos negativo en la altura, menos 0,5. Entonces vamos a tener igual a
fuerza de amortiguamiento, un poquito más ancha la pluma, dividido entre la masa, más la fuerza elástica dividida entre la masa. ¿Y aquí qué ocurre? Tenemos que la fuerza de amortiguamiento es menos C V sobre M y la elástica es menos K Y sobre N. Vamos a ya reemplazar valores. Igual a. Entonces vamos a tener menos, ¿cuánto valía? 6,3, 0,63 digo, newton por metro por segundo dividido metro, digo, por la velocidad que es 0,1 metros sobre segundo, dividido menos la constante elástica que era 39,6, si no estoy mal, correcto, newtons, dividido metro por menos 0,05 metros dividido entre 1 kilogramo. Vamos a sustituir también 1 kilogramo aquí. 1 kilogramo. Aquí vamos a tener igual entonces. Vamos a tener 0,63 por 0,1, muy sencillo, menos 0,063. Aquí se nos cancelan varias unidades, estos metros con estos metros, segundo con segundo, en la parte del newton con los kilogramos para obtener metros sobre segundo cuadrado. Menos por menos más, y vamos a tener 39,6 por 0,05, o sea 5 centímetros. Esto va a ser igual a 1,98 metros sobre segundo cuadrado, obteniendo de esta manera una aceleración neta de 1,917, escribámosle todas las cifras, metros sobre segundo cuadrado. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que para este caso, como la amplitud es negativa, o sea, está en la parte negativa del eje Y, a pesar de que haya viscosidad, la viscosidad va a intentar reducir esa aceleración, pero no la va a reducir del todo. Sin embargo, sí va a haber una reducción porque, como vemos, 1,917 es menor que 1,98. Y así es como funciona la viscosidad del amortiguamiento en este caso. Lo que va a hacer es que va a ir contrarrestando la velocidad, se va a oponer siempre a la velocidad, de tal manera que va a estar quitando la amplitud al sistema hasta que llegue el momento en el cual oscila tan poquito que ya prácticamente podemos decir que se detuvo por completo. Y así son prácticamente todos los osciladores del mundo real. Todos están amortiguados. Como último caso les comentaría algunos ejemplos de osciladores armónicos. Ejemplos de osciladores. Entonces tenemos varios. El más básico de todos es el sistema masa-resorte. El sistema masa-resorte es el ejemplo por excelencia de un oscilador. Bien, entonces ya sabemos cómo es esto, es muy sencillo. El techo, hagamos un recipiente para meter la masa ahí dentro, un resorte y aquí la masa, y esto sumergido dentro de un líquido muy espeso, muy denso, que es el que nos va a inducir el amortiguamiento. Este líquido podría ser aceite, podría ser el mismo aire. La misma atmósfera tiene una constante viscosidad, que va a provocar que se frenen todos los osciladores que activemos nosotros.
El segundo ejemplo que vamos a tener es un péndulo, pero un péndulo con una condición. Péndulo para pequeñas oscilaciones. Oscilaciones. Entonces también ya sabemos cómo es un péndulo. Hay una masa colgando del techo, una cuerda. Vamos a hacerlo más chiquito. Y vamos a hacer, hagamos dos péndulos para mostrarles el ejemplo. Un péndulo acá y otro péndulo acá. El primer péndulo describiendo en torno a la vertical, lo voy a dibujar así, oscilaciones, más cortito el hilo, menos abierto, así, con una masa en la punta, para allá y para acá. Entonces aquí va a haber también otro caso, el otro ejemplo para cuando la masita está de este lado, pero lo importante es que el ángulo de apertura es pequeñito. Entonces este ángulo, más bien este de acá, este ángulo Z, tiene que ser menor a, digamos, 10 grados. Bien. ¿Qué pasa en el otro caso? En el otro caso vamos a hacer un péndulo muy abierto, con su masa acá, la vertical para comparar, otro ejemplo de hilo de este lado, donde estaría la masa si estuviera oscilando, pero este ángulo de acá que lo hemos hecho gris, lo vamos a volver a hacer gris, Z es mayor a 10 grados. Pues ¿qué ocurre? Que para este caso, este sí es un oscilador armónico, este no es un oscilador armónico, porque el péndulo necesita la condición de pequeñas oscilaciones para que parezca un oscilador armónico. Bien, este que es de grandes oscilaciones, pues se nos va a alejar de este modelo del oscilador armónico. Vamos a tener aquí, digamos, un tercer ejemplo, que este es un poquito más elaborado, por decirlo de alguna manera, y es este. Imaginen que tenemos aquí una pared, aquí más abajo para poner el título, y aquí dentro vamos a tener una cuerda. Esta es una cuerda. Entonces las cuerdas son otro ejemplo de oscilador armónico, pero sería un ejemplo de infinitos osciladores. ¿Por qué? Porque cada trocito de masa que esté acá va a describir un movimiento armónico para arriba y para abajo. Otro pedacito de masa por acá va a ir para arriba y para abajo. Entonces la cuerda va a estar describiendo estas oscilaciones según donde esté el trocito de masa que estemos estudiando, el diferencial de masa. Bien, entonces así como las cuerdas también son osciladores, también las membranas, ese es otro ejemplo. También aquí podemos poner las membranas como las de un tambor. Tenemos un tambor y encima vamos a dibujar una membranita. Bien, entonces las membranas también van a estar oscilando para arriba y para abajo. Otro ejemplo de oscilador. Bien, y otro ejemplo de oscilador ya un poquito más curioso
van a ser las moléculas. Entonces en las moléculas nosotros podemos imaginar que tenemos un átomo muy grande, bueno, hagamos una molécula de oxígeno. Y acá tenemos otro átomo de oxígeno de nitrógeno. Entonces esto va a ser una molécula de O2, o de nitrógeno mejor, para distinguirlo. Nitrógeno, nitrógeno, y aquí por ejemplo, N2, la nitrógeno molecular. Porque ¿qué pasa? Nosotros podemos modelar estas masitas como si tuvieran un resorte en medio. ¿Y qué va a ocurrir con ellas? Pues que ellas van a empezar a oscilar. Y van a estar moviéndose para adelante y para atrás, de tal manera que una molécula también la podemos describir de esta manera. Otra molécula que también podemos describir de esta manera, pues resulta que es también la molécula del agua. La molécula del agua, nosotros tenemos el oxígeno bien grande y hechos dos hidrógenos bastante más pequeñitos. Bien, y ellos van a estar conectados también por una masa, por un resorte. Y aquí vamos a tener que estas van a poder oscilar para allá y para acá, pero también van a poder oscilar de esta manera. Pues vamos a tener muchísimas más formas de oscilación. Hidrógeno, hidrógeno y oxígeno. Pues a esto vamos a tener que esta es la molécula de N2, esta es la molécula de H2O, y así las distintas moléculas que podamos tener. También podríamos tener una de dióxido de carbono. Entonces aquí vamos a hacer el carbono, creo que lo voy a hacer negro. El carbono, un átomo de oxígeno de este lado, otro átomo de oxígeno de este lado, y aquí en la mitad resortes. Entonces vamos a tener que esto es carbono, que esto es oxígeno, y que esto es oxígeno también, de tal manera que esta es una molécula de CO2, de dióxido de carbono, y pues ellas van a estar oscilando en esta dirección. Bien, entonces con esto ya tenemos varios ejemplos de osciladores armónicos, hay muchísimos más. Los cristales, por ejemplo, cuando ustedes tienen una red ordenada de átomos, creo que voy a poner este ejemplo como el último acá. Redes cristalinas. Entonces, cuando ustedes tienen un conjunto de muchos átomos bien organizaditos, como digamos un fragmento de oro, cuando ellos se enfrían lo suficientemente lento, estando fundidos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que ellos forman lo que se llama una red cristalina. Y resulta que esta red cristalina la podemos modelar de nuevo como sistemas masa-resorte. Entonces, todos estos átomos van a tener resortes conectándolos. Bien, todos estos. Aquí más. Voy a hacer todos los resortes y algunos extra mucho más débiles, pero que también están. Estos serían los principales, junto con los verticales. Así. Bien, ese resorte me salió feo, pero no importa. ¿Se entiende la idea? Y así. Y van a haber otros mucho más débiles, pero que también están, como por ejemplo estos de acá. Bien, vamos a hacerlos con un blanco, con un gris más clarito. Entonces todos los atomitos van a estar conectados por fuerzas eléctricas que podremos modelar
como resortes. Y pues ya se imaginarán de que esto nos va a provocar un montón de distintas variaciones de movimiento de los átomos. En este caso, estos me salieron un poco feos, los voy a ahorrar. Resorte, 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 resorte. Y pues ya ustedes se imaginarán de que esta cosa puede oscilar de esta manera, de esta manera. Se puede comprimir y expandir toda la red. Los átomos de arriba podrían moverse en una dirección y los átomos de abajo en otra dirección. Una gran serie de distintos movimientos que vamos a tener. Y todos los movimientos que va a describir esta cosa las vamos a llamar los modos de oscilación de la red cristalina. En la cuerda vamos a tener que estos son los distintos armónicos de oscilación o de vibración. Lo mismo acá. Estos van a ser los modos de oscilación de las moléculas. Y en los primeros dos casos pues son bastante más sencillos, en los cuales simplemente decimos oscilación. Entonces de esta manera ya estaríamos tratando el problema del sistema masa-resorte para las personas que escogieron, que se interesaron por el problema 1C. Bien, espero que les guste mucho, que les sea útil y que puedan estarlo viendo pronto para sus estudios, tanto el examen final como para después, si a lo largo de la carrera vuelven a necesitar estas cosas. Perfecto, pues muchachos, espero que les guste, estamos hablando. Hasta luego. Muchachos, se ha olvidado una parte extra que yo creo que les va a ser útil para el problema 1C, y es este, que es el comportamiento del periodo de oscilación con la constante elástica. Entonces, ¿qué pasa con el periodo si el resorte es más blando? ¿Y si es más duro? Hacemos las dos preguntas de una vez. Pues que tenemos acá. Resulta que esta es una ecuación. Ustedes van a tener que el periodo es igual a 2pi la masa dividido la constante elástica. Bien, lo podemos aproximar. Para el caso amortiguado es distinto, pero este sería el caso sin amortiguamiento, que nos basta para lo que nos interesa. Sin fuerza amortiguadora es este caso. Bien, entonces, ¿qué pasa si el resorte es más pequeño? Es más blando. Entonces, si K, hagamos dos casos acá, hagamos aquí un caso 1 pequeñito y un caso 2 pequeñito. Si el resorte es más blando primero, si el resorte es más blando, K es más pequeña, todavía me queda bastante espacio por lo visto, y el periodo de oscilación será mayor o será menor.
será mayor. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo entre un número más pequeño. Entonces, teníamos inicialmente esta masa resorte y tenemos aquí que el periodo va a ser igual a 2pi raíz cuadrada y tenemos arriba 1 kilogramo y abajo 39.6 más o menos newton sobre metro. Cuando ustedes calculan estas unidades se van a dar cuenta que les va a dar unidades de tiempo. Pues aquí vamos a tener algo bien curioso y por esa razón es que yo escogí estos números, y es que la raíz cuadrada de 1 dividido este número es muy cercano a 2pi segundos, de tal manera que el periodo que vamos a terminar obteniendo es justamente 1 segundo. Esa es la razón por la cual yo escogí esos valores. Bien, justamente por eso. Voy a rectificar antes de escribir cualquier otra cosa. 2pi por la raíz cuadrada de 1 dividido 39.6. Y sí, exactamente nos da casi un segundo, nos da 0,998 segundos. Bien, ahora digamos que la constante ahora sea de 20 newtons dividido metro. Bien, entonces vamos a tener acá que el periodo nuevo va a ser 2pi dividido entre 1 kilogramo entre 20 newtons cada metro. Esto va a ser igual a 2pi por la raíz cuadrada de 1 dividido 20, y eso nos da igual a 1,4 segundos. Periodo mayor. Y ahora, si el resorte es más duro, K es más grande y el periodo de oscilación será menor. Vamos a calcularlo, vamos a meter una K de 60 newtons sobre metro. Entonces vamos a tener que la nueva T va a ser igual a 2pi raíz cuadrada de 60 newtons sobre metro sobre 1 kilogramo raíz cuadrada de todo esto es raíz cuadrada de todo. Bien, raíz cuadrada de todo, esto va a ser igual a, ya les digo, 9 dividido 60, 8,081 segundos. Periodo menor. Entonces ya con esta última pregunta ya discutida acá de qué ocurre con el periodo si el resorte es más blando, si es más duro, le estaríamos respondiéndolo de esta manera. Ya con esto estaría todo cubierto. Entonces muchos éxitos con este problema, todos los demás, y tengan presentes estos tutoriales para cuando estén estudiando para su examen final. Cuídense mucho y muchos éxitos.